Feliz lunes a todos y bienvenidos a Cafelito con Historia Japonesa, esta semana el número 15. Y bueno, si ya últimamente algunas veces me he saltado una semana el cafelito y os he tenido que pedir disculpas, pues esta semana ya ni te cuento, porque me lo he saltado 2 semanas seguidas. Pero es que la semana pasada tenía que entregar el manuscrito de un libro y he andado de trabajo hasta arriba y lo único que no he podido aplazar han sido las 3 clases que doy cada semana, pero el resto lo he tenido que dejar un poco aparcado. Así que bueno, lo siento mucho, pero ha sido como ha sido. Pero bueno, ya habréis visto de qué vamos a hablar hoy, un tema que siempre me ha sorprendido bastante que no sea más famoso, porque realmente es bastante curioso y estoy seguro de que si no sonaba de nada o no sabíais de qué iba el tema, ver este título os habrá chocado bastante, ¿no? Porque la ultraderecha japonesa quiso matar a Charles Chaplin. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué les había hecho Chaplin a ellos? Pues bueno, vamos a echar un vistazo. Veamos, antes de hablar directamente de lo de Chaplin, primero hay que poner toda esta historia un poco en contexto, y es el contexto de la ocupación de Manchuria por parte de Japón en el año 1931. Vamos a verlo sobre el mapa. En el año 1931, Japón era todo esto que vemos aquí de color rojo, que equivale a lo que es Japón hoy en día, además de la isla de Taiwán, que se le habían ganado a los chinos en la primera guerra sino-japonesa, esto es 1894-1895, también la mitad sur de la isla de Sajalín y la península de Liaodong, esta que tenemos aquí, que se le habían ganado a los rusos en la guerra ruso-japonesa en el año 1904 y 1905. Y nada menos que Corea, que había sido anexionada por Japón en el año 1910. Y además de esto, aunque no sale en el mapa, pues un montón de islas por el Océano Pacífico, los archipiélagos de las Marianas, de las Carolinas, de las Palau, de las Marshall, que se las habían arrebatado a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en la que Japón participó y básicamente se encargó de eso, de ocupar los territorios que pertenecían a Alemania. Pues bien, en el año 1906, para proteger los intereses japoneses en la península de Liaodong, se había creado este ejército de Kwantung, que fue un ejército que desde un buen principio se ganó la fama de ir un poco por libre, de hacer más o menos lo que quería, desoyendo muchas veces lo que les venía desde Tokio. Y el ejemplo más claro de esto, de que funcionaban un poco por libre, es que en el año 1931, y bueno, respondiendo teóricamente a un ataque chino, pero que está bastante claro que fue un montaje del propio ejército de Kwantung para tener una excusa, pues ni cortos ni perezosos ocuparon toda Manchuria, que es nada más y nada menos que todo este territorio. Para entonces, para este momento, en Japón ya hacía unas cuantas décadas que los militares estaban muy involucrados en la política del país, y por ejemplo los temas relacionados con el presupuesto del ejército no los decidía el parlamento, los partidos políticos, el gobierno, sino que los decidía propiamente, podríamos decir, el ejército. Y además eran muy comunes los atentados en contra de políticos, incluso del primer ministro. Pues cada vez que un político quería tomar alguna medida que se considerase muy progresista para la época, pues como ampliar el derecho a voto, ¿no? Qué personas tenían derecho a votar, o por ejemplo limitar el papel del ejército o querer limitar el presupuesto del ejército, pues bueno, cada vez que alguien quería tomar una medida de ese tipo, pues sufría un atentado y era asesinado por parte, pues a veces de sociedades secretas vinculadas con entornos de extrema derecha, ultranacionalistas, o incluso por oficiales del ejército que asesinaban a ese político. Con lo cual, pues os podéis imaginar que la arena política cada vez estaba más desierta, cada vez se tomaban menos decisiones por miedo a sufrir un atentado de este tipo. Y ese hueco que iban dejando los políticos, pues lo iban ocupando los militares. Pues muy bien, volvamos ahora otra vez a Manchuria. Cuando llegaron noticias de esta ocupación de Manchuria a Tokio por parte del ejército de Kwantung, pues el primer ministro de Japón, que era Inukai Tsuyoshi, que además era un firme opositor a todo este ascenso del militarismo japonés, pues lo primero que hizo fue mostrar su más firme rechazo a la ocupación. Y este rechazo, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de contar de los atentados políticos, pues bueno, lo colocó en el punto de mira de todos estos sectores más ultraconservadores del país, sobre todo del propio ejército. Y así, en el conocido como incidente del 15 de mayo, porque sucedió ese día, el 15 de mayo de 1932, 11 jóvenes de la marina japonesa de unos 20 años de edad, muy jóvenes, asesinaron a Inukai acribillándolo. Siempre se cuenta que las últimas palabras de Inukai antes de ser asesinado, de ser ejecutado, fueron estas: si hubiera podido hablar, lo habríais entendido.
Hanaseba Wakaru en japonés. Y también se dice que los jóvenes le respondieron, antes de ejecutarlo, le respondieron esto: el diálogo es inútil, mondo muyó. Que bueno, no sabemos exactamente si es cierto o no, pero como suele decirse, si no nevero, eben trovato. Inukai fue el último primer ministro de Japón de origen civil durante unos cuantos años. El siguiente que vino ya fue militar, y así de forma casi ininterrumpida hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ok, muy bien. Asesinaron al primer ministro, a Inukai Tsuyoshi, pero quizá os estáis preguntando, vale, pero ¿qué tiene que ver este atentado con Charles Chaplin, ¿no? ¿Qué tiene que ver él en todo este asunto? Pues resulta que cuando estos jóvenes entraron en la residencia oficial del primer ministro, su intención era tanto matar al primer ministro como también asesinar a Charles Chaplin. Resulta que Chaplin llevaba un tiempo bastante deprimido porque creía que su cine se estaba quedando pasado de moda, se estaba quedando obsoleto a raíz de la llegada del cine sonoro, cuando él había hecho sus grandes éxitos, su carrera dentro del cine mudo. De hecho, él se resistía a dar ese paso, se resistía a entrar dentro del cine sonoro. Y la última película que había hecho antes de este momento que estamos hablando era Luces de Ciudad, que tenía ya sonido y tenía música, pero él había renunciado a que también tuviera diálogo. Y en esta película, pues el diálogo seguía siendo como en las películas de cine mudo, ¿no? Que salía un cartel un poco con los diálogos. Y esta película había sido un gran éxito, como casi todas las de Chaplin, pero él veía que sería muy difícil en el futuro mantenerse, aferrarse a esa forma de hacer cine, y que tendría que acabar haciéndolo sonoro, y como que a él no le atraía la idea. No quería que su personaje estrella, Charlotte, tuviese que hablar. Pues bien, me supongo que por airearse un poco, por cambiar de aires, por oxigenarse y aclararse las ideas, decidió, pues bueno, tomarse un tiempo sabático y marcharse a viajar. Y estuvo casi un año y medio viajando por diferentes sitios del mundo, uno de ellos Japón. Y de hecho Chaplin llegó a Japón el 14 de mayo de 1932, es decir, un día antes del incidente del 15 de mayo del que estábamos hablando. Y no solo eso, al día siguiente, el 15 de mayo, él en principio tenía que haber ido a la residencia del primer ministro para una recepción de gala, una recepción oficial, ¿no? Por tener en Japón a una persona tan famosa. Y ese era el momento que los asesinos querían aprovechar para matar dos pájaros de un tiro y acabar tanto con uno como con el otro. ¿Y por qué querían estos oficiales de la Marina acabar con el pobre Charles Chaplin? ¿Qué les había hecho a ellos? Pues porque estos jóvenes creían que asesinando a Chaplin, Estados Unidos entraría en guerra con Japón, un país con el que ya había ciertas tensiones, sobre todo desde el final de la guerra ruso-japonesa, y que esto seguramente tendría un gran impacto en la sociedad norteamericana y declararían la guerra a Japón, y que Japón, lógicamente desde su punto de vista, vencería en esta guerra a Estados Unidos. Que bueno, yo no sé si es que estos chavales no sabían que en realidad Charles Chaplin es británico y no estadounidense, pero bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que no mataron a Charles Chaplin, eso hasta ahí más o menos lo sabemos todos, porque resulta que había habido un cambio en la agenda de esos días, y Chaplin había pedido poder asistir a unos combates de sumo, y el hijo del primer ministro, el hijo de Inukai, se lo había llevado esa tarde al estadio a ver unos combates de sumo, con lo cual tanto Chaplin como seguramente su hijo se salvaron de ser asesinados por esto. Y fue una suerte porque, aparte de por el hecho obvio de que, bueno, pues mejor que no muriera más gente, también si hubiera muerto Chaplin, pues eso nos habría privado de disfrutar de algunas de sus grandes películas que hizo después de este momento, como por ejemplo Tiempos Modernos o El Gran Dictador. El Gran Dictador, por cierto, fue su primera película completamente sonora, en la que además, curiosamente, pues criticaba duramente el auge del fascismo, el mismo fascismo que había querido asesinarlo unos años antes en Tokio. El fascismo que se estaba haciendo con la política japonesa en esos años 30 y 40, que acabaría llevando al país, pues primero a la Segunda Guerra Sino-Japonesa y después a la Guerra del Pacífico, que viene a ser, pues eso, el escenario oriental de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya es otro tema y ya lo tocaremos otro día. Espero que el cafelito de hoy os haya parecido interesante, y si es así, pues bueno, lo que os digo siempre, pues que dejéis algún comentario, que dejéis un like, que se lo paséis a alguien que penséis que le puede interesar, que suscribáis al canal y bueno, todo ese rollo típico del YouTube. Y nada, y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Espero, ya no prometo nada porque, bueno, aunque el pico de trabajo de esta primavera, que se me ha juntado un poco todo, podríamos decir que ya ha pasado, o eso espero, pero bueno, también está empezando a hacer mejor tiempo, con lo cual los fines de semana, que es cuando hago estas cosas, también se te empiezan a ocupar un poco con actividades ya no de trabajo, pero bueno, si no, intentaré hacerlo entre semana, aunque haga falta, para intentar cumplir cada semana que pueda con esto. Y nada, nos vemos
espero la semana que viene y hasta entonces cuidaos mucho, pasadlo bien.